Este perfil no, porque... No va. No, este perfil peor todavía. Así que... No, de perfil no, ningún perfil. No, de frente tampoco. Y no sé, querido. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro desatino. Hoy nos conduce nuevamente la sed de popularidad. Y como queremos ser exitosos, como esos hombres que fuman en las publicidades de Pall Mall, seguimos las tendencias. En este caso, la tendencia que vamos a seguir es a ofrecerles otro ranking. Pero a diferencia de las que compiten acá con nosotros, que no sé quiénes son, nosotros ofrecemos rankings que son objetivos e inapelables. No es una cuestión de opinión, sino es una cuestión científica, gracias a la Universidad Indoeuropea de Científicos de la Gran 7, que nos ayudan con estos informes, hijos del raciocinio, ¿sí? Así que ni se molesten en protestar, porque van a luchar contra una fuerza histórica que es el racionalismo. Así que vamos a hablar de The Who, ¿sí? Grupo británico, surgido a mediados de la década del 60. Y nos vamos a circunscribir a sus discos grabados por la formación original: Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle, Keith Moon. Datos biográficos sobre el grupo no hacen falta porque ya ustedes lo conocen. Pero un poco de biografía vamos a tener que hacer cuando hablemos de los discos en sí, ¿sí? Entonces vamos a ir hablando un poquito de los 8 discos que sacaron, ordenados en forma creciente de grandeza. Vamos a ir con el puesto número 8 entonces. El puesto número 8 lo tiene el primer disco de The Who, My Generation, editado en 1965. Año en el cual el grupo había sacado su primer simple, I Can't Explain, un simple bastante influenciado por los Kings, en cierta manera. Ya hablaremos de los Kings un día seguramente. My Generation, que en Estados Unidos se llamó The Who Sings My Generation. Ya les muestro la tapa de la versión norteamericana, estadounidense, no norteamericana. La tapa británica es más linda. Unos Who en un plano cenital, ahí al lado unos barriles de petróleo. Bueno, es muy buen disco, mucha influencia de Rhythm and Blues hay aquí. Un Rhythm and Blues hecho con mucha furia, en cierto modo, por eso ellos mismos lo denominaban Maximum Rhythm and Blues. Había algunas cuestiones que eran muy originales para su época, ¿sí? La batería de Keith Moon, una batería bastante excesiva por lo general. Quiero decir, no se limitaba a marcar el ritmo, y a veces cuando marcaba el ritmo era un poco errática. En realidad vivía haciendo solos Keith Moon casi todo el tiempo. Tenía un acercamiento a la batería extraño. Si uno le ponen un tema de los Who sin batería, le piden a un baterista que toque sobre un tema de los Who sin batería sin haber escuchado nunca el tema, es raro que vaya a tocar lo que tocaba Keith Moon después. ¿Sí? Toma decisiones que son extrañas en cuanto a los arreglos de la batería. A veces sigue la voz, no tanto a los instrumentos y demás. Y es, muy excesiva en el buen sentido de la palabra, aunque el exceso siempre es malo. Pero en este caso es un exceso bueno el de Keith Moon en la batería. No es tan todo el tiempo así, pero queda bien. Después tenemos a John Entwistle, que era un bajista que no se limitaba a marcar las notas tónicas, sino que utilizaba el bajo como un instrumento melódico. Y Pete Townshend como uno de los grandes guitarristas rítmicos que hayan existido, y Roger Daltrey, uno de los grandes cantantes de esa época. Así que era un grupo notable, y ya promete mucho. Este primer disco, si bien es el último del ranking, es un disco muy bueno. Tiene el tema My Generation, un clásico, que tiene un solo de bajo, cosa inusual para aquellos tiempos. The Kids Are Alright, que tiene una linda progresión de acordes, unos lindos arreglos vocales. Hay un cover del clásico blues I'm a Man. A Legal Matter, lindo tema. También The Ox, que es un instrumental, rulos de la batería constantes y un bajo distorsionado. Y el piano en este disco lo va a tocar Nicky Hopkins, ¿sí?
Nicky Hopkins, gran sesionista, gran pianista, inglés que tocó con tantos grupos, ¿sí? The Who, los Kings tocó con los Rolling Stones, fue miembro de Quicksilver Magic Service más adelante. Tenía una salud muy frágil Nicky Hopkins, por eso en parte no formaba parte fija de un grupo ni participaba de muchas giras, pero un gran músico. Pero no estamos aquí para hablar de Nicky Hopkins de todas maneras. Muy buen disco, pero lamentablemente yo no tengo ninguna versión que suene bien. Esta del 2012 suena bastante mal, es una edición británica, yo no sé qué máster utilizaron, pero no es de máster de primera generación. Esta es una Deluxe Edition de 2002, que tiene el disco remezclado en estéreo por Shel Tammy, que fue el productor. Y no es que esté mal, pero hay líneas de guitarra que no están, porque se ve que en la multipista se habían perdido. Pero bueno, hay versiones que se escuchan bien. Sí, hay una versión de lujo que salió, no sé si en 2015 creo, que tiene 5 discos, yo no la tengo. Mi colección de los Who es bastante rudimentaria, debo decir. Pero es un buen disco que recomendamos, 1965, puesto 8, The Who, My Generation. Vamos a pasar al puesto 7 entonces. El puesto 7 ya lo mencionamos en otro video en el cual hablamos de espléndidos segundos discos. Y va a ser A Quick One, 1966, segundo disco de The Who, donde cada miembro va a aportar temas propios, ¿sí? El compositor principal era Pete Townshend, ¿sí? Pero acá cada miembro va a aportar algunos temas por un arreglo que habían hecho con la compañía para obtener regalías y demás. Esta es la tapa, ya la hemos mostrado en otro video, no sé si se llega a ver bien. De todas maneras las tapas por algún lado aparecen por aquí. Es un disco ya un poco más experimental, está producido por Keith Lambert, que era el manager del grupo, el representante. Y los Who van a empezar a encontrar, se van a alejar un poco del rhythm and blues y van a empezar a encontrar su propia identidad. También es una época donde la música de rock y pop se empieza a poner más sofisticada, con arreglos un poco más ambiciosos. Aquí hay un tema que se llama A Quick One While He's Away, que dura 9 minutos y pico, y que cuenta, como bien dijimos en otro video, una historia a través de esta suite que tiene 6 motivos musicales diferentes. O sea, Pete Townshend empieza a explorar lo narrativo en la música, incentivado por Keith Lambert, ¿sí? Que lo incentivaba a mejorar como compositor, porque veía todo el potencial que tenía Pete Townshend. No a mejorar, sino a evolucionar. Evolucionar es mejorar, en cierto modo sí. Hay que tener cuidado con la palabra evolución, porque a veces la escucho mal utilizada. No todo cambio es una evolución, ¿sí? A veces hay cambio. En este caso fue una evolución. Se puso más maduro como compositor Pete Townshend, pero también aparece John Entwistle, que aporta el tema Boris the Spider, tema clásico. Whiskey Man, que es un tema que a mí me encanta. Kid Moon aporta un tema muy lindo que se llama I Need You, que tiene una batería rimbombante que satura un poco, y ese es un problema. El sonido de este disco no es muy bueno, ¿sí? Y todavía no hay una versión que suene realmente bien. Esta es la del año 95 y esta es la del año 2002, y por fuera son idénticas, no tienen nada diferente. Esto es lo que se llama un remaster secreto, cuando un disco se remasteriza pero no lo avisan por ninguna parte. Entonces suena un poco mejor, porque acá hay una mezcla de mono estéreo, falso estéreo. Acá está todo más o menos en estéreo, pero sigue sin sonar demasiado bien, y eso hace que el disco no se luzca como debería lucirse. Pero bueno, tiene unos cuantos bonus tracks, está bien, son bonus tracks interesantes. Acá también hay bonus tracks, perdón, en el disco 2 de la Deluxe Edition hay bonus tracks, ¿sí? Por ejemplo está una mezcla alternativa de Anyway, Anyhow, Anywhere, que fue el segundo simple de The Who, y era un simple que tenía feedback, saturación en la guitarra, y la compañía discográfica pensaba que era un error en la grabación. No, los Who buscaban eso, era un grupo que tocaba volumen altísimo. Pete Townshend jugaba creativamente con el tema del feedback. Además que, como todos ustedes saben, si no lo sabían, ahora es momento de saberlo, los Who rompían todos sus instrumentos cuando terminaban de tocar. Pete Townshend destrozaba la guitarra
Kid Moon pateaba la batería por allí, Roger Daltrey revoleaba su micrófono y John Edmundson se quedaba muy tranquilo tocando porque, con buen juicio, él pensaba que si los 4 se ponían a romper todo, iban a quedar como 4 estúpidos. En cambio, si él proveía ese contraste de estoicismo necesario, parecía más interesante lo que estaba haciendo el grupo en el escenario. Bien, pero volvamos a Quick One. Muy buen disco. Creo que hay un pequeño paso del primer disco al segundo. Por eso queda en el puesto número 7, pero son todos buenos los discos de The Who, ¿sí? Vamos a ir al puesto 6. En el puesto 6 tenemos el último disco de The Who con Keith Moon, con la primera formación. Es Who Are You, 1978. Es un buen disco, pero hay un par de tropiezos, literalmente. Y son 2 temas de John Entwistle. John Entwistle aportó 3 temas para este disco. 2 de ellos los canta Roger Daltrey, por eso se los aceptaron, ¿sí? Cuando escribían los temas para que los cantara Roger Daltrey, se los aceptaban con mayor facilidad. Pero hay 2 temas, uno que se llama 905 y el otro que se llama Hard Enough, que la verdad que no son muy inspirados. Pero después el disco, los puntos altos que ofrece son muy buenos. Sister Disco, Music Must Change, Trick of the Lights, el tema Who Are You, que le da el título al disco. ¿Qué más tenemos? Guitar and Pen, temas de Pete Townshend, ¿sí? Trick of the Light no, es de John Entwistle, muy bueno. Allí toca un bajo de 8 cuerdas, suena como una guitarra. ¿Para qué tocamos un bajo si va a sonar como una guitarra? Bueno, no importa. Sister Disco tiene una pista de sintetizador programada bastante compleja, muy interesante. Music Must Change, hay que mencionarlo porque Keith Moon no logró grabar la batería para Music Must Change. Es un disco que está en 6 octavos, ¿sí? Tan, 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 pero no logró grabarla. Keith Moon, que ya estaba muy deteriorado, muy avanzado su alcoholismo y su vida de exceso, porque así como tocaba la batería, vivía Keith Moon. Y ser excesivo a la hora de tocar un instrumento, quizás no esté mal, pero vivir de ese modo trae problemas, ¿sí? Keith Moon nunca logró dar con la métrica justa, y según cuentan las leyendas, las historias del rock and roll, yo las tomo con pinzas a veces, dijo: de todas maneras sigo siendo el mejor baterista al estilo de Keith Moon del mundo. Lo cual era cierto, como baterista al estilo de Keith Moon no había otro como él. Bien. Es un buen disco, ¿sí? Pero ya se notaban algunos conflictos internos. Pete Townshend también estaba entregado al alcohol en esa época. Y estaba perdiendo un poco de fuerza, ¿sí? Se nota un Keith Moon más debilitado. Pero los momentos buenos son muy buenos. Así que se sigue recomendando. Esta es la única edición que hay dando vueltas. Es un remix innecesario, una mezcla nueva innecesaria, la verdad. Porque de hecho en el tema Music Must Change se incluyen partes de guitarra que no estaban en la mezcla original. ¿Para qué cambiar las cosas en la mezcla cuando la mezcla original está bien? Me pregunto yo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? De todas maneras, es un buen disco, Who Are You. ¿Qué habría hecho el grupo si se hubiera seguido con Keith Moon? ¿Qué sé yo? No sé, si no hubiera muerto Keith Moon. ¿Qué habría hecho? Seguramente no lo que hizo sin Keith Moon. Pero no tan lejos. Estaba empezando a acercar a la New Wave. Es decir, los Who estaban empezando a reaccionar a lo que sería la música de la década del 80. ¿Sí? Pero bueno, es un buen disco de todos modos. Vamos a ir al puesto 5. El puesto 5 es el disco anterior a Who Are You, que es del año 75. Y es The Who by Numbers. Fíjense esta linda tapa con dibujo de John Entwistle, diseñada para que unamos los puntos con líneas y completemos las caricaturas de The Who. Algún malicioso dijo, seguro que hizo esa tapa para que el grupo vendiera 2 copias. Una para completar y otra para guardar de forma intacta. Hoy en día usted la escanea, la busca por internet, la completa y todos son felices. Bien, un buen disco, un muy buen disco. Salvo el último tema, siempre digo lo mismo yo cuando hablo de este disco, que es In a Heart or a Face, que se me hace repetitivo. Pero el resto es un muy buen disco. Pete Townshend estaba con bloqueo creativo, así que no hizo mucho más temas de los que aparecen acá. Pero los que aparecen son muy buenos. However Much I Blues es un poco desesperanzador. However Much I Blues yo lo traduciría como no importa cuánto chupe, es así de coloquial el título.
Y la letra dice, no importa cuánto se pusiera a tomar, no había salida, no encuentra salida. ¿Sí? El tema fue tan personal, lo consideró tan personal Roger Daltrey que no lo quiso cantar. Y finalmente lo cantó Pete Townshend, que de todas maneras cantaba muchos temas Pete Townshend. ¿Sí? Ahí cantaban tanto Roger Daltrey, que era el cantante principal, como Pete Townshend, que cantaba muy bien, y John Entwistle también aportaba voces, como en el caso de Success Story, el único tema de John Entwistle del disco, donde él canta y habla un poco del mundo profesional de la música, de los vaivenes de un músico profesional. Bien. Hay un tema muy lindo, Blue, Red and Grey, donde está Pete Townshend acompañado de un ukulele, un instrumento que está muy de moda hoy en día, en estos tiempos. Y hay unos lindos arreglos de vientos hechos por John Entwistle, que solía aportar en algunos temas corno francés y otros vientos. También tiene Squeezebox, que fue el simple de aquel momento. Dreaming from the Waves, un tema muy lindo. Pete Townshend empieza a lidiar aquí en las letras con la madurez, la vejez tal vez, aunque en realidad estaba llegando a los 30 años. ¿Sí? No era viejo, ojalá tuviera yo 30 años. Pero recuerden que en la letra de My Generation decía, espero morir antes de llegar a viejo. Así que está en la etapa de conflicto de la madurez de un hombre que había empezado muy joven en el mundo de la música y que ahora se preguntaba sobre qué podía hacer. ¿Sí? Una época de crisis para Pete Townshend, de mucho alcohol nuevamente. Y aparte bloqueo creativo. Bueno, esta es la edición de MCA, es un remaster porque no está mezclado de nuevo, pero hay un par de temas, yo les voy a confirmar si está mezclado o no de nuevo, porque en este caso son un poco engañosas las versiones, ya les digo, denme un segundito. No está mezclado de nuevo. Acá toca el piano también Nicky Hopkins, ¿sí? Pero sí, no sé por qué, entre Success Story y The All in Love, el final de uno se entrecruza con el otro, se engancha, cosa que no era cine vinilo original. No sé por qué decidieron hacerlo de esa manera. Bien. Y los tres bonus tracks son tres temas en vivo del año 76, grabado en Swansea. Suena muy bien, lo justo, con mucha energía, y todavía estamos esperando que ese concierto aparezca de forma completa, porque tocaron más de 3 temas, ¿sí? En esa época los Who de todas maneras repetían lo mismo cada noche más o menos. De hecho, cuando tocaron en el año 76 junto a Grateful Dead en San Francisco, compartieron un concierto, tocaban primero los Dead, después tocaban los Who, y Pete Townshend se quedó asombrado por cómo los Grateful Dead cambiaban la lista de temas todos los días. Tocaron dos días diferentes. Y los Grateful Dead apenas se repitieron un tema del día anterior. Y Pete Townshend decía, nosotros tocamos lo mismo todas las noches. Pero bueno, eran grupos con acercamiento muy diferente a lo que era tocar en vivo, ¿sí? Grateful Dead. Bueno, después me dicen que estás siempre hablando de Grateful Dead, ¿no? Pero bueno, viene a colación, ¿sí? Grateful Dead variaba casi todas las noches y salía al escenario sin saber bien qué iba a tocar. The Who repetía la misma lista de temas todas las noches. Bien. 8, 7, 6, 5. Puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos el disco paradigmático. The Who, su emblema que es Tommy, la ópera rock. ¿Es esto una ópera realmente? En otro video hablamos de eso. La ópera tiene ciertas cuestiones formales que cumplir, que Tommy no las cumple. Si hay un libreto en las óperas, si ustedes han visto algún libreto de ópera, hay indicaciones, hay didascalias, hay indicaciones para los actores, para el público, se indican las acciones en el escenario. Aquí nada de esto está. Esto es más bien una cantata, ¿sí? Un ciclo de canciones que cuenta una historia que a veces no queda del todo clara, justamente porque no hay indicaciones sobre lo que ocurre en el escenario. La historia es esta: es un chico que por un trauma queda ciego, sordo y mudo, y a través de su habilidad para jugar al pinball, lo que aquí en Argentina llamamos flipper, aunque el flipper es la parte móvil que golpea la bola, ¿sí? Nosotros le llamamos flipper. Se convierte en una suerte de mesías. Luego, esa idea de meter el pinball fue una idea de Pete Townshend, que compuso
casi todo el disco, para tratar de seducir un poco, para darle el visto bueno, para tratar de obtener el visto bueno de un periodista llamado Nick Kong, que era fanático de los pinballs. Y parte para darle un toque más mundano y que la historia no fuera tan religiosa en sí. Después Tommy abre un campo de vacaciones, llama a sus seguidores, esos seguidores se rebelan y no se sabe bien si lo matan, si lo abandonan o qué es lo que hacen. Hay cuestiones que quedan a la imaginación del público, quiero decir yo, que no pego una hoy cuando estoy hablando. Quedan abiertas a la imaginación del público, y está bien, la ambigüedad en la literatura es más que bienvenida. Pero algunas cuestiones son un poco oscuras para contar una historia, ¿sí? ¿Por qué queda traumado Tommy? No se sabe, ocurre algo que no queda en todo claro, no quiero meterme tanto con la historia, pero los padres le dicen, no viste esto, y no le vas a decir a nadie sobre esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre exactamente? No se sabe. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero si fuera una ópera, realmente se sabría qué fue lo que ocurrió. Por lo tanto, no es una ópera. Técnicamente no es una ópera. Bien. Este disco hizo que los Who fueran famosos, multimillonarios, y que algunos, como decía John Entwistle, no sabían si el grupo se llamaba Tommy, si el disco se llamaba The Who. El disco se hizo más grande que el grupo en sí. Esta es la versión del año 96, está remezclada. Miren qué lindo diseño de Michael McInerney. Michael McInerney era un devoto seguidor de Meher Baba, líder espiritual, al cual también seguía Pete Townshend. Hay muy lindos dibujos internos aquí. Bien, y esta es la versión Deluxe de 2003, que tiene la mezcla original, que es la que yo prefiero. Esta es del 2003. Después salió otra posterior que además tiene todos los demos de Pete Townshend. Pete Townshend hacía demos muy elaborados, cada vez más elaborados. Los grababa en su casa, pero empezó a grabar batería, bajo, guitarra, teclados, todo. Por lo tanto, el productor del disco, en este caso Keith Lambert, tenía muy clara la idea de qué sonido tenían que lograr. Porque Pete Townshend traía una idea muy acabada. Aquí hay un par de temas de John Entwistle que trata sobre los espantosos familiares que tiene Tommy, su primo Kevin, que es un sádico que lo maltrata cuando está solo con él, y su tío Ernie, que es un degenerado que abusa de él sexualmente. Igual está todo contado con elegancia, ¿sí? No es morboso. Es una buena historia, por más que algunas cuestiones no cierren. Musicalmente está muy bien. Los Who no lo terminaron como querían terminarlo, porque cuando los Who grabaron este disco, todavía no eran millonarios, por lo tanto el tiempo que tenían en estudio era más acotado, y la verdad que pasaron bastante tiempo experimentando y charlando en el estudio la idea de Tommy, y algunas sobregrabaciones finales no se pudieron hacer. De hecho hay un tema llamado Undertour que dura 10 minutos, es instrumental, y van a notar que parece un poco repetitivo por momentos. Había sobregrabaciones allí que el grupo quería hacer y no se pudieron hacer. Tampoco Keith Lambert quiso que incluyeran cuerdas, muchos vientos, porque la idea era que el grupo pudiera reproducir en el escenario sin problemas todo el disco. Y así lo hicieron, no es que tocaban todos los temas, pero tocaban casi todos los temas, bajo, batería, guitarra y voz. Aquí de todas maneras hay sobregrabaciones de guitarra y más de una guitarra. Pero fue el disco que cambió la carrera de The Who de un momento para otro y lo llevó a la fama internacional, ¿sí? Tommy, un clásico de la historia del rock. La primera ópera rock, yo diría que no. SF Sorrow de The Pretty Things, que salió un año antes, y si nos ponemos a investigar, siempre encontramos un antecedente. Hay un grupo que se llamaba Nirvana, que no es el grupo de la década del 90, que había hecho un disco cuyo título ahora no recuerdo y también contaba una historia, y en realidad en A Quick One tenemos el antecedente ya de A Quick One While He's Away, que es una suerte de mini ópera, ¿sí? Por lo tanto, encontrar el hecho fundacional en el arte muchas veces se hace difícil, siempre hay un antecedente cuando nos ponemos a buscar.
pero sí fue la primera ópera rock famosa, porque el disco de los Pretty Things, SF Sorrow, no lo compró nadie. The Pretty Things era un grupo bastante desafortunado en ese aspecto. Un día tal vez hablemos de Pretty Things, que fue un excelente grupo. Pero terminamos ahora con Tommy y pasamos a 8, 7, 6, 5, 4 al puesto número 1, porque el puesto número 1 es tripartito. No pudimos definir, el informe no pudo definir cuál de estos tres discos, quiero decir, es mejor que el otro. Así que lo vamos a nombrar en forma cronológica, en orden de preferencia. Todos estos son el puesto número 1. Y empezamos con el genial disco de 1967, The Who Sell Out. Disco que, como verán, me gusta bastante. Los Who en liquidación. Los Who se venden. Es un disco conceptual genial del año 67. En el disco, en el lado A se ve más el tema del concepto. Los temas de The Who van a estar unidos por jingles, por separadores. Están unidos por separadores, qué curiosidad. Están vinculados por separadores radiales tomados de Radio London, que era una radio que existía. Y los Who que van a hacer publicidades. Lo vemos ya en el arte de tapa. Pete Townshend con un odorono, un desodorante odorono. Roger Daltrey en una bañera llena de porotos marca Heinz. Kid Moon aplicándose crema anti-acné Merak, que en la tapa de la versión australiana del disco se cambió por la marca Clear Seal, que es más conocida que de Estados Unidos. Se ve que no se usaba en Australia. Y John Entwistle, que estaba siguiendo los consejos de Charles Atlas para dejar de ser un alfeñique de 40 kilos mediante la Dynamic Tension, tensión dinámica. Todos conocerán los avisos de Charles Atlas que salían en tantas revistas en todo el mundo. Un gran disco, un discazo, porque aparte esta idea de lo mundano, en una época donde reinaba la psicodelia y las elevaciones espirituales, por así decirlo, era algo muy interesante lo que aportaban los Who en esta época. Los Kings también hicieron algo de eso, de traer, de volver a lo terrenal, de abandonar un poco el espacio exterior y las alucinaciones. Por lo tanto es un disco un poco nostálgico en cierto modo. Era mirar un poco atrás en épocas más sencillas, pero musicalmente es muy complejo. ¿Qué tenemos acá? Grandes temas. Curiosamente el primer tema no es de Pete Townshend ni de nadie en el grupo, sino está compuesto por un tal John Keane, que era del grupo Thunderclap Newman, que es el grupo que iba a producir Pete Townshend. Se llama Armenia City in the Sky. Ese sí es un tema psicodélico, tiene vientos al revés, guitarras al revés, etc. Pero después empieza Heinz Baked Beans, o sea, el tema dedicado a los porotos Heinz. Mary Ann with the Shaky Hand, que son una fantasía onanista. Mary Ann with the Shaky Hand, no voy a decir más que eso. Oh the Roanoke, que es un temazo que habla de como una cantante le falla su desodorante. Realmente, si hubiera usado Oh the Roanoke no le habría pasado. Tattoo, tatuaje, que habla sobre dos hermanos que se van a hacer un tatuaje. Son todas pequeñas viñetas urbanas, la verdad, ¿sí? de lo mundano. También tenemos I Can See For Miles, que fue el simple, que falló estrepitosamente. Pete Townshend pensó que iba a ser un simple exitoso, pero no lo fue. Relax, que se pone un poco psicodélico. Merak, dedicado al anti-acné, la crema anti-acné. Sunrise, que es un tema hermoso con guitarra acústica nada más, cantado por Pete Townshend. Y termina con Rail, que había sido el primer intento de ópera rock más extenso, pero quedó acotado, y que ya tiene algunas partes musicales que iban a aparecer en Tommy. Rail no tiene nada de lo publicitario, por eso en el lado 2 se pierde un poco el concepto, pero es un discazo que no tiene desperdicio. Esta es la vieja edición de la década del 80, tiene la mezcla original. Esta es la de la década del 90, que tiene una remezcla, tiene muchos bonus tracks, porque los Who habían grabado otros simples, otros jingles, otras canciones jingles.
para los coches, para un Jaguar, un coche Jaguar, para John Mason, que era también un negocio que vendía coches. Estaban tratando de lograr a ver si le daban algo gratis. Aquí en el medio también está un pequeño jingle para Premier Drums, que era la marca que tocaba Kid Moon. Como cambio, como intercambio, Premier Drums le dio un par de a ver si están acá la foto, un par de baterías especiales para Kid Moon. Creo que aquí está. ¿Sí? Tenía unas baterías especiales que Kid Moon destrozó en el escenario rápidamente. Bien, los Who grabaron mucho para esa época. De hecho iban a grabar un disco que se iba a llamar Who's for Tennis, que nunca salió después. Así que las grabaciones posteriores están aquí también. Pero tiene una mezcla nueva que a mí no me convence más que la original. Lo que hay que tener sobre todo es esto. Esta versión es del 2009 y tiene el disco en mono, en estéreo, en sus mezclas originales y un montón de bonus tracks, lados A, lados B, grabaciones de la época. Es preciosa esta edición, ¿sí? The Who Sell Out. Después salió, creo que en el 2019, salió una edición más voluminosa aún, pero que no agrega tanto. La verdad no agrega tanto porque creo que es grande y demás. Yo no la compré, ya no me alcanzaba para comprarla y no la habría comprado de todos modos. Me alcanza con estos dos discos tan repletos de material, un discazo impresionante, una de las grandes obras conceptuales. No hace falta ser pretencioso para hacer una buena obra conceptual. Vamos a pasar al año 71. Vamos a pasar a Who's Next, una obra maestra de The Who del año 71, que había nacido como una muy ambiciosa obra conceptual y una supuesta película que se iba a llamar Lifehouse, que al final no floreció como debería haber florecido. Y esto fue el descarte, grabar un disco simple, iba a ser un disco doble además, un disco simple con los mejores temas, o con algunos de los mejores temas. La verdad que Pete Townshend estaba en un momento de inspiración suprema, sinceramente. Grabó muchísimos temas, son muchísimos demos y los temas son impresionantes. Empezó a experimentar con sintetizadores, cosas que se ven en el primer tema, Bob O'Reilly o Won't Get Fooled Again, clásico tema, uno de los más conocidos de The Who. John Amos va a aportar un tema, My Wife, que es un temazo, que tiene unos arreglos de vientos muy lindos. Pero todo es un disco perfecto, la verdad es un disco perfecto, con un Pete Townshend inspiradísimo, con un Kid Moon en la cima interpretativa, es impresionante lo que toca en este disco. Roger Daltrey con una madurez vocal y sacándose un poco a Tommy de encima, porque Roger Daltrey empezó a tener más preponderancia en la época de Tommy. Porque él empezó a hacer el personaje Tommy. Pero aquí demuestra que podía hacer mucho más que eso. Está amarillenta. Mire, estas Deluxe Edition venían con esta fundita transparente. Esta se puso toda amarillenta. No sé por qué, porque nunca estuvo al sol. Pero se puso amarillenta. Así que la tapa no es amarillenta, esta tapa. Muy interesante. Los Who en un monolito. Tras haber orinado encima de un monolito de concreto. ¿Sí? Se están abrochando los pantalones tras haber orinado allí. Otra declaración de principios, si las hay. ¿Y qué más agregar de este disco? Es un gran disco. La verdad que es una genialidad. Aquí en esta época Pete Townshend terminó su vínculo con Keith Lambert, se pelearon. Keith Lambert siguió siendo el representante un tiempo, pero ya sin voz ni voto para lo artístico. ¿Sí? Fue una época donde empezaron a aparecer también las drogas pesadas en la vida de Kid Moon, sobre todo ya drogas intravenosas, opiáceos. Eso puso muy mal a Pete Townshend, que estaba en una época bastante limpia dentro de todo, pero bueno, en cierta manera es el comienzo de algunos problemas, pero el disco es brillantísimo. Y en esta edición, el lado 2, está todo grabado en vivo en el Jan Vic, Teatro Jan Vic, 1971, donde los Who todavía están aprendiendo algunos temas, y se nota en el caso de Kid Moon, cuando toca por ejemplo Bargain, que todavía no sabía bien qué tocar, ¿sí? Cambia de métrica en el medio del tema, no está muy
decidido. Es más bien un documento en vivo, suena bien, pero el grupo estaba todavía aprendiendo esos temas que eran bastante complejos y algunos los tocaban ya con pistas de sintetizador pregrabadas detrás. ¿Sí? Bob O'Reilly, aunque no está acá Bob O'Reilly, o Moon Get Fooled Again. Bien, un disco notable. Por ejemplo, Going Mobile tiene un solo de guitarra, pero filtrada a través del sintetizador. Y los demos de Pete Townshend de esta época son tan elaborados que podrían haber sido el disco en sí. No toca la batería mejor que Kid Moon, ni el bajo mejor que John Entwistle, y a pesar de ser un gran cantante, hay temas que los canta mejor Roger Daltrey, pero podría haber sacado esos demos por su cuenta y hubiera sido un gran disco de todos modos. Así de elaborado eran los demos que hacía Pete Townshend. Un gran disco. Acá tengo otra versión, si no me equivoco, que es la de la década del 90, se las muestro, ¿sí? Que es una remezcla. La mezcla original es mejor, ¿sí? Pero bueno, es una linda edición, de todos modos sonaba bien, pero la remezcla es mejor. 1971, Who's Next? Y vamos a nombrar el otro número 1, que me van a tener que esperar un segundo. ¿Quién se queda a cuidar el kiosquito? Vengan, una de las dos. Ninguna de las dos quiere venir. Bueno, los dejo aquí con un grabado de Alphonse Mucha. Ya va a ser Quadrophenia, 1973. Creo yo el último gran disco de The Who. Ya hablamos de este disco en otro video, busquen. Tal vez ponga el link por acá de grandes discos dobles. Un disco conceptual, narrativo, una narración mucho más interesante que la de Tommy. Un mod adolescente, con una crisis nerviosa y una crisis de identidad por momentos, porque sufre como una división interna, una suerte de, no de esquizofrenia, sino de cuadrofenia, justamente. Parece dividirse en 4 su personalidad. Y bueno, habla de los conflictos entre generaciones, conflictos con los padres. Es mucho más oscuro que Tommy, la atmósfera es mucho más pesimista, pero es una obra maestra también. Viene acompañada de este librito con fotografías, que junto a este texto que escribe Pete Townshend cuenta la historia junto a las canciones, el texto y la fotografía. Tenemos una hermosa relación interdisciplinaria que nos cuenta bien lo que es la historia de Quadrophenia. Esta es la versión del 90 y tanto, del 96, que está remezclada. Es muy bueno el remix, realmente es muy bueno. Esta es la mezcla original que tenemos en esta edición Super Audio. Me gusta más la mezcla original, pero las dos tienen su personalidad, ¿sí? Hay que escuchar las dos. Y esta es una edición Blu-ray que tiene el disco en 5.1, que escucho bastante poco, la verdad. Un gran disco, ¿sí? Todo está compuesto por Pete Townshend en este caso, que también estaba en un momento muy inspirado. Hay temas que quedaron afuera, de hecho, había compuesto pilas y pilas de temas. Ninguno es un gran éxito, la verdad, de The Who. Por ahí 515 es el tema conocido, pero el resto no son temas demasiado conocidos y son geniales. No tiene un segundo de desperdicio, un disco doble en su momento, al igual que Tommy, pero un poco más largo que Tommy y más maduro que Tommy. La verdad que yo prefiero Quadrophenia antes que Tommy. No hay muchos personajes con los que dialogue, casi un soliloquio. Sí, hay un personaje del Botones, Bellboy, tema cantado por Kid Moon, que es un mod. Aquí en Jim, los mods, a ver, ya lo aclaré en otro video, pero no importa. Los mods eran una tribu urbana, como se dice ahora. Muchachos que andaban en scooter, fanáticos de los Who, entre otras cosas, y que se peleaban a muerte y odiaban a los rockers, que andaban con camperas de cuero y escuchaban un rock un poco más viejo, a Elvis, por ejemplo, y tenían grandes peleas en las calles de Londres. No en las calles de Londres solamente, sino en Brighton, en las playas, los balnearios, bueno. Y este es un mod que se enfrenta al fin de la adolescencia, al comienzo de la juventud, una mala relación con sus padres, una mala relación con sí mismo. Llega un momento que tiene impulsos un poco suicidas. Bien, pero terminan con la maduración, en cierta manera. Este personaje lo va a retomar un poco Pete Townshend en su disco White City en la década del 80, ¿sí? Retoma un poco el personaje de Jimmy. Pero un disco también hecho por un grupo ya más maduro y con una visión ya menos espiritual
no menos espiritual, menos inocente que Tommy por momentos, y más pesimista, más apesadumbrada, tan gris como la tapa, más madura. Y la verdad que el disco cierra por donde lo vean. Es una genialidad de 1973. El grupo en vivo no tocaba todo Quadrophenia, pues ya era demasiado complejo el asunto. Porque claro, tocaban ellos 4 nada más. Y en cuanto a instrumentos, tocaban 3 nada más. George Tanzi cantaba. Por abajo, batería, guitarra y tal vez una pista de sintetizador atrás, pero necesitaban músicos de sesión para tocar esto en el escenario. Cuando lo tocaron recién en el escenario, muchísimos años después, ya tenían otros músicos. Ellos tenían la política de tocar con 3 instrumentos nada más. Y se complicaba realmente hacer muchos de estos temas. Además, durante la gira tuvieron problemas con las cintas, por ahí no estaban coordinadas. Bueno, esa cinta aparte terminó también con Kid Moon desmayándose en el escenario por haber tomado unos tranquilizantes para elefantes, más o menos. Cuando tocaron en Estados Unidos en Winterland, creo que era, o en el Cow Palace. En el Cow Palace, creo que era, tocaron, Kid Moon perdió el conocimiento en el medio del concierto, tuvo que venir alguien del público a tocar, bueno, ya las cosas en cuanto a excesos eran cada vez peor. Y aquí Kid Moon lo vemos muy excesivo para tocar, hay rulos por todas partes, unas baterías interminables de cantidad de tones. Yo creo que no tiene la calidad interpretativa de lo que tocan Who's Next, pero es buenísimo de todas maneras. Así que dejó en un momento brillante, haciendo un disco brillante, y ese es el primer puesto tripartito, ¿sí? De Who's Allowed, Who's Next y Quadrophenia en orden cronológico. ¿Qué más podemos mencionar de The Who? Yo no tengo todos los discos de The Who, pero ¿qué cosas podemos mencionar con la primera formación? Este es un disco del año 74, que no lo cuento porque fue una recopilación de rarezas que salió en su momento, que es Odds and Sods. Es un disco buenísimo, pero fue una recopilación de temas raros que no habían salido. Y la verdad que hay cosas buenísimas. Esta es la edición de la década del 90 que está expandida, tiene muchos temas más. Pero los temas que estaban en el disco original, como Little Billy o Postcard, son excelentes. Quedaron afuera porque el grupo grababa tanto que no daba abasto con la cantidad de discos que editaba. Pero Odds and Sods, si bien tiene... Odds and Sods es una manera en inglés, una expresión para hablar de descartes, de cosas sin importancias, sobras. Bueno, de sobra no tiene nada, los temas son buenísimos, ¿sí? Aquí vemos a los Who. En el disco, en el vinilo original, esto estaba calado realmente, ¿sí? Y dejaba ver la funda detrás. O sea, venía agujereado realmente el disco, ¿sí? Estaba calado físicamente. En ediciones japonesas muy lindas que yo no tengo, eso se reproduce, aquí no. Y la curiosidad es que Roger Daltrey lleva el casco que dice Pete, Pete Townshend lleva el casco que dice Roger, y el nombre de Keith está mal escrito, dice K-I-E-T-H, ¿sí? Bien, con casco de fútbol americano, un deporte que no tiene nada de británico, sino es estadounidense, ¿sí? Bien, y acá tiene unas liner notes con algunos errores en cuanto a fechas. En estas reediciones de los Who de los 90 hay algunos errores en las liner notes, debo decir. Pero bueno, también está remezclado, pero bueno, es lo que hay. Pero recomiendo Odds and Sods. ¿Qué tenemos aquí? La banda sonora de la película Quadrophenia. En el año 79 salió la película de la Quadrophenia que está muy bien, a diferencia de la película Tommy del año 75, dirigida por Ken Russell, que para mí es muy mala. Quadrophenia es una buena película. Es una buena película y la banda de sonido tiene algunos temas remezclados. Algún tema que era de la época de Quadrophenia. Voy a aclarar algo. Odds and Sods tiene un tema de Quadrophenia, de la época de Quadrophenia, que no se incluyó, que se llama We Close Tonight, que es buenísimo, pero que lamentablemente no entra en el disco. Y que le habría dado un toque de humor al disco, porque es un disco que no tiene mucho humor, y We Close Tonight sí, pero bueno. Uno de los tantos temas que quedaron afuera de Quadrophenia. Bueno, aquí también tiene el tema Get Out and Stay Out, Four Faces, Joker James, y en algunos de estos el que toca la batería es Kenny Jones,
porque ya había fallecido Kid Moon, ¿sí? Entonces él le puso batería a esos temas que habían quedado afuera. Y después tiene temas de grupos de la década de principios de la década del 60, como The Chiffons, The Ronettes, y acá está, está Green Onions, el clásico de Booker T and the MGs, pero está, por ejemplo, el famoso tema, ya se los digo, no me acuerdo el nombre del grupo, de Chiffons, que es He's So Fine, el tema del cual se inspiró George Harrison para hacer My Sweet Lord. Yo nunca voy a entender por qué George Harrison tuvo que plagiar el tema He's So Fine. Por ahí se le escapó, Yo le creo que tal vez le quedó el tema dando vueltas en la cabeza y compuso algo similar. Porque George Harrison dificultades para componer temas no tenía. Y menos en esa época. My Sweet Lord es un tema más lindo que He's So Fine. Es una versión mejorada de He's So Fine, pero evidentemente es un plagio. En este caso es un plagio. Pero bueno, es parte de esta banda de sonido de Quadrophenia que está muy bien, ¿sí? Y la película está muy bien también. ¿Qué tenemos acá? Dos recopilaciones que salieron en el año 85 y 87, Who's Missing y Two's Missing, que tiene rarezas, la 2B, está muy buena. Y esta versión en japonesa tiene muchos bonus tracks. Encontramos algunas mezclas originales de algunos temas que están en Odds and Sods. Suenan muy bien. Tienen cosas en vivo grabadas en el año 71. Tiene una versión de My Wife en vivo con la voz afinada, porque siempre tocaban My Wife, no sé por qué la cantaba de forma desafinada John Emerson. Aunque mis sospechas es que esa voz está sobregrabada en estudio después. Así que, bueno, no cuenta. Pero la versión es buenísima. Hay una versión de Bargain, tema de Who's Next en vivo, que es una barbaridad. Ese concierto en San Francisco, en el año 71, se publicó hace poco en una caja enorme dedicada a Who's Next, que yo no tengo ni voy a tener. Porque la verdad es que yo empecé a meterme con los Who muy en profundidad en el año 98 más o menos. Los escuché casi exclusivamente, escuchaba The Who durante un par de años. Y después me alejé. Los sigo queriendo muchísimo, pero ya no tuve ganas de comprar caja. Y aparte se hace imposible ya de pagar y bueno. Algunas cosas no las tengo, por eso digo que tengo una colección rudimentaria de los discos de Who. Pero Who's Missing y Two's Missing son excelentes, ¿sí? Si las pueden conseguir, estas. Este fue un obsequio muy amable de mi amigo Ariel, otro fanático de la música, que espero que un día nos acompañe aquí en algún video. Me obsequió generosamente estas ediciones japonesas que son muy lindas, suenan muy bien, tienen muchos bonus tracks. Después tenemos esto que fue una desilusión para mí en su momento, que es BBC Sessions, de The Who, sesiones para la BBC. Tiene temas que están muy bien, pero la verdad que ni siquiera tiene todo lo que The Who grabó para la BBC. Y además yo lo compré cuando salió, lo pedí afuera, año 99, me llegó. Y después al poco tiempo salió la versión argentina con un tema más. Así que para qué habré comprado la importada. Pero bueno, tiene temas muy buenos. Aparte suenan mejor las sesiones del 67 que las del 69, por ejemplo. Pero eso es un problema de archivo de la BBC. La BBC fue un poco descuidada con su archivo y bueno. De otra manera hay cosas buenas aquí, ¿sí? Pero por ahí llegó una época donde los Who ya me estaban dejando de interesar un poco y bueno, no me fascinó tanto como otras cosas. ¿Qué tenemos? Vimos la isla de Wight, 1970, Festival de la Isla de Wight. Los Who tocaron en 1970 allí. Y como corresponde, aquí está el disco doble con ellos. Tocan todo Tommy aquí, que hasta ese momento nunca había aparecido, en vivo, completo. Pete Townshend tuvo una noche muy inspirada aquí. Y si bien la grabación es buena, pero le falta un poco de claridad, sobre todo en las partes de batería, lo encuentran los Who en una muy buena época. Debe haber sido de los mejores de ese festival de 1970, un concierto largo además. Tocan todo Tommy, pero también empezaron a tocar temas de lo que sería Who's Next más adelante, o de lo que empezaría a ser Who's Next. Temas de Who's Next no hay en realidad, pero sí de la época de Who's Next. ¿Sí? Como I Don't Even Know Myself, Naked Eye, Water,
Buenos temas. Un muy buen concierto de The Who para agregar. Otro disco en vivo, Phil Morris 1968. Esto salió en el año 2018. Lamentablemente la batería no está del todo bien grabada. Entonces escuchamos mucho el bombo y el redoblante, pero los tones no tanto, entonces se pierde mucho. Pero es un documento interesante de los Who en esa época. No había nada de esta época oficialmente de los Who. Tocando en el Fillmore East de Nueva York, 1968. Hace una versión de My Generation que dura media hora. Es un poco extensa en vano, porque los Who tampoco improvisaban tanto en vivo. Pero bueno, hay temas que no están en vivo en otro lado, como Relax, o Come On Everybody, ¿sí? O Boris the Spider por la formación original tampoco estaba en vivo. Pero bueno, es un buen disco, ¿sí? Yo no lo escuché tanto, la verdad lo escuché cuando salió, lo compré, y después quedó un poco olvidado. Yo le voy a pegar una escuchada un poco más profunda. Este es un Greatest Hits, hay millones de recopilaciones de los Who, pero este es un Greatest Hits como que es doble y tiene temas en vivo, Greatest Hits and More, tiene unos cuantos simples y demás. Después hubo una caja de simples que salió hace un par de años que tampoco tengo. Los Who tenían simples muy buenos lados A, muy buenos lados B, que están recopilados en diferentes lugares, ¿sí? Y hay que mencionar, por supuesto, ya que hablamos de discos en vivo, Live at Leeds. Live at Leeds es un disco que salió en 1970, tenía 6 temas. Los Who querían hacer un disco en vivo, habían grabado mucho en las giras del 69 y demás, y Pete Townshend le dijo al representante que quemara todas las cintas y que encontrara un lugar para tocar cuanto antes y que grabara el concierto. Y tocaron en la Universidad de Leeds el 14 de febrero de 1970, un concierto impresionante, y el disco original tenía 6 temas nada más, y aparte tenía algunos crujidos, y aclaraba el disco que los crujidos eran parte del disco, que no era un error. Hicieron una tapa rápida como si fuera un disco pirata, ya clásica, y en el año 90 y tanto, 94 es, 95, salió con muchos bonus tracks, no el concierto entero, pero gran parte del concierto, y muestran que los Who estaban en una noche muy inspirada. Esto está muy bien grabado, suena muy bien, los Who estaban tocando muy bien. Después hay una versión doble que tenía Tommy en vivo también, pero la parte de Tommy no sé por qué suena horriblemente mal, porque utilizaron un sistema para quitarle el ruido y suena horrible. ¿Dónde encontrar esto con buen sonido? Creo que en las plataformas de streaming hoy en día está con buen sonido el concierto entero. Y en el 2014 había salido por HD Tracks, una descarga en alta resolución. Ahí sonaba bárbaro el disco, pero en forma física, con sonido perfecto, no está, ¿sí? Y vamos a nombrar The Kids Are Alright. The Kids Are Alright fue una película documental de los Who, muy buena, del año 79, donde contaba la historia de los Who hasta ese momento. Y tuvo su banda de sonido que agrega algunas cositas que no están en otro lado. Esta es la versión vieja de MCA. Y esta es la versión remasterizada, que no suena mejor que esta, pero tiene algún tema más. Pero en cuanto a sonido me quedo con esta, ¿sí? Este fue el último disco que escuché durante mi fiebre, mi Who-mania. Lo compré, me acuerdo que estaba el récord del subsuelo. Lo escuché y un poco, de cierta manera, se terminó la época de los Who para mí, ¿sí? Y empezó la época de Zappa. Ya logré mencionar a Grateful Dead y a Zappa en el video, para los que dicen que siempre termino mencionando a los dos. Bien, un gran grupo de Who con una discografía excelente. Después sacaron, hay 3 discos más de estudio, 4 discos más de Sin Kid Moon. Face Dances, It's Hard, que no son malos. It's Hard está bastante bien, de hecho. Después pasaron muchos años sin sacar nada, hasta Endless Wire, que no tengo ahora a mano para mostrarle porque se lo tengo, es un buen disco. Y hace un par de años sacó uno que se llama Who, que ni escuché, la verdad. Para mí, ya sin John Entwistle, ya tenía cada vez menos sentido el grupo. Pero bueno, siguen adelante, aunque ahora ya no van a hacer nada como los Who, que yo sepa. Ya están grandes y además creo que no quieren hacer más giras con ese nombre, qué sé yo. Hay una clara etapa post-Kid Moon y con Kid Moon y post-Kid Moon. Pero no por Kid Moon, era por esa combinación de los 4 músicos. Sin esos 4 músicos el sonido cambiaba. Trajeron un gran baterista como es Kenny Jones, pero que tenía otro sonido.
Entonces, la química se perdió. Esa simbiosis sónica se perdió. Bueno, pero de todas maneras, todos los discos de la primera formación, en el orden que ustedes lo quieran, son grandes discos, pero acá tenemos el orden hijo del raciocinio, porque esto es un estudio de la Universidad Indoeuropea de Científicos de la Gran 7. Así que mejor acátenla y cállense. Bien, esto ha sido todo por el momento y ahora me retiro y me despido hasta un próximo video. ¿No querés saludar? Vení, saludá un poco. Vení, que el público no sabe la cantidad de mensajes que tengo que están pidiendo tu presencia. Bueno, aquí está una fanática, no de los Who, ella mucho los Who no le gusta. Ella suele escuchar más música clásica de compositores vanguardistas del siglo XX, ¿sí? Pero bueno, el rock, lo popular también importa, Berta. Yo sé que a vos no te gusta, pero no tenés que ser tan elitista. Bueno, he dicho esto, me retiro. Hasta la próxima. Au revoir. Me enfocaste de perfil al final. Yo no sé cómo te lo tengo que decir, hermano. El perfil no.